Hola, buenas tardes. Voy a presentar mi trabajo libre, que fue mi trabajo de tesis, llamado Prevalencia de enfermedad rinosinusal como causante de diagnóstico de cefalea en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad. En el periodo de enero del 2012 a diciembre del 2016, mi nombre es Liliana Mijiles Mercado. Mi tutora de tesis fue la doctora Nancy Aguilar Muñoz y mi asesora de tesis la doctora Marta Martínez Servin. En cuanto a la introducción, tenemos pues que la cefalea se define como un síntoma en la región neurocraneal. Este se origina por un mecanismo de protección ante alguna amenaza en la homeostasis. Este síntoma es la causa número uno de consulta en urgencias y por lo tanto es una causa importante de ausentismo laboral y o escolar. Para este síntoma tan importante existe una clasificación realizada por la Sociedad Internacional de Cefaleas, en donde se clasifica en primarias y secundarias. Dentro de las primarias, las más frecuentes son la cefalea tipo migraña, la cefalea intencional, y dentro de las cefaleas secundarias están todas las por causas externas, ya sea enfermedades metabólicas, enfermedades sistémicas, el trauma, causas endocrinológicas, causas vasculares, y dentro de las causas locales las que nos interesan son justo las localizadas en nariz y senos paranasales, que están en el rubro 11 y justo se acaban de incluir en esta clasificación. Como les mencionaba, las causas más frecuentes de cefalea, no solo primaria, son la cefalea tipo migraña y en algunos casos ponen a la cefalea tensional como las primeras causas. En este estudio no lo incluyen como una de las causas primarias, pero sí ponen, por ejemplo, a causas como rinosinusitis dentro de esas primeras causas. Vamos a definir cefalea rinogénica, que es un dolor facial o cefalalgia causada por una causa rinológica, lo cual obliga a que esta cefalea esté asociada a síntomas de la patología que lo está causando. A este tipo de cefalea se le ha llamado migraña rinogénica, cefalea sinusal, cefalea de punto de contacto o cefalea del cornete medio. Generalmente está localizada en seno frontal, seno parietal o adyacente a los senos paranasales. Las enfermedades más frecuentemente causantes de esta cefalea son sinusitis, rinitis alérgica, cualquier enfermedad con mucosa de punto de contacto o cambios anatómicos en senos paranasales. En cuanto a todas estas enfermedades, la única que se ha estudiado su prevalencia es el punto de contacto entre la pared lateral y el septum nasal, teniendo una prevalencia del 4%. Es un reto para el diagnóstico, dado que cuenta con síntomas parecidos a la migraña, dado que tiene un sistema de activación que causa también cefalea parietal, causa a veces síntomas como rinorrea, pero estos más asociados al aura. Hay algunas diferencias, como la severidad del tipo de cefalea, que en cefalea sinusal va de leve a moderada y en migraña es un poco más severa. El tipo de dolor de la cefalea sinusal es opresivo o congestivo y en la migraña es una cefalea tipo pulsátil. Los exacerbantes también son totalmente diferentes. De la cefalea sinusal son cambios de presión o algún exacerbante de la enfermedad que lo está causando. Y en la migraña bien sabemos que son otros factores como ejercicio, el ciclo menstrual, algunos alimentos. En los factores asociados siempre va a haber síntomas rinológicos y en la exploración siempre va a haber signos de esta patología causante. Y en la migraña pues va a haber otros síntomas como náusea, vómito, fotofobia, fonofobia y la bien conocida aura de la migraña. Y bueno, en la exploración puede estar normal y cuando hay algo alterado solo va a haber congestión de la mucosa, no va a haber nada más que nos haga integrar algún diagnóstico. Para el protocolo diagnóstico y terapéutico, pues se han utilizado varios estudios, desde radiografía hasta ahora endoscopía, tomografía y resonancia. Eh, a- el estudio que más se ha reportado que se utiliza todavía es la radiografía de senos paranasales, aunque ya en los últimos estudios pues mencionan que se debería preferir realizar tomografía de senos paranasales o si bien se sospecha de algún tumor o alguna otra patología, pues una resonancia magnética. Eso pues nos lleva a un tratamiento adecuado, que el tratamiento de base es manejar la patología. También se deben de dar analgésicos, dado que pues es un síntoma de dolor. El único analgésico que ha demostrado que funciona es el ibuprofeno y la cirugía queda en duda
sobre todo porque en cuanto al síntoma cefalea, la mejoría solo es en el 30 al 60%, a pesar de que mejore la obstrucción nasal o la rinorrea. En cuanto a la cefalea, no siempre suele mejorar. En el planteamiento del problema, pues tenemos que los episodios severos de cefalea tienen repercusiones socioeconómicas dado que causan ausentismo y se presenta un gran porcentaje de diagnóstico subóptimo de cefaleas, principalmente entre cefalea tipo migraña y cefalea rinogénica, lo cual nos retrasa un diagnóstico y tratamiento idóneo. La descripción de prevalencia entre el diagnóstico de cefalea y patología sinusal es importante para estandarizar un protocolo diagnóstico y terapéutico y puede ser la base para realizar estudios con mayor nivel de evidencia en el futuro que nos permitan determinar causalidad, diagnóstico y tratamiento. En la justificación, pues existe una gran población con diagnóstico de cefalea. El 90% de las cefaleas tipo migraña reciben un diagnóstico de cefalea rinogénica en algún punto de su protocolo a tratamiento o a diagnóstico. Y esto se debe a que no existe un protocolo ni para diagnóstico ni para tratamiento, sobre todo porque no hay información sobre la frecuencia del diagnóstico ni sobre los servicios que están interviniendo en este protocolo. Tampoco hay un protocolo de tratamiento ni de estudios que se deben mandar dependiendo los síntomas que esté presentando nuestro paciente. Por lo cual, pues se requiere un protocolo institucional tanto de diagnóstico como de tratamiento y así se pueden optimizar recursos o canalizar a los pacientes correctamente al servicio que más le convenga. También este estudio pretende abrir una línea de investigación ya que quedan muchos rubros por esclarecer en cuanto a diagnóstico y tratamiento. El objetivo en general es establecer la prevalencia de enfermedad rinosinusal como causante de cefalea en pacientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad en el periodo de enero del 2012 a diciembre del 2016. Como objetivos secundarios tenemos obtener un registro demográfico de los pacientes con este diagnóstico, conocer los servicios tanto interconsultantes como interconsultados, establecer las enfermedades otorrinolaringológicas que están causando este diagnóstico y conocer los estudios de imagenología que se están realizando a los pacientes con diagnóstico de cefalea. Es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se realizó mediante revisión de expediente electrónico en pacientes con diagnóstico de cefalea con CIE R51X en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de enero del 2012 a diciembre del 2016. Los criterios de inclusión fueron pacientes adscritos a dicho hospital que contarán con diagnóstico de cefalea en dicho periodo. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con el expediente electrónico incompleto o pacientes adscritos a otra unidad de atención médica del Servicio de Petróleos Mexicanos. Las variables, la principal fue diagnóstico de cefalea rinogénica, también se tomó en cuenta edad, género, si existía algún estudio de imagen, qué estudio de imagen se realizó, diagnóstico final, el servicio interconsultado y, bueno, lo que les comentaba, se hizo la revisión del expediente electrónico en el sistema CIAIS, se capturaron los datos primero en una tabla en Excel y después se traspasaron a SPSS. Se midieron los resultados, se calculó media y promedio para variables demográficas y se hizo medición de prevalencia de casos con diagnósticos de cefalea rinogénica y prevalencia de cada diagnóstico otorrinolaringológico. Para todo se realizaron tablas y gráficas. En cuanto a consideraciones éticas, al hacer un estudio retrospectivo no se requiere consentimiento informado, no tiene como tal un riesgo porque no hay una acción sobre el paciente, pero sí se protegieron los datos con acceso únicamente por el tutor y el autor y con resguardo para próximos estudios. En los resultados, de inicio obtuvimos 3.360 pacientes atendidos por consulta por cefalea, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y se excluyeron 1.099 pacientes, quedaron 2.261 pacientes para el estudio. La edad media fue de 46.12 años, con un rango de 1 a 103 años, presentándose más en la población de 51 a 60 años, 61 a 70 años, 41 a 50 años y 11 a 20 años. En el género, pues hubo predilección hacia el género femenino con un 73%. Los servicios que realizaron la valoración de primera vez, los primeros fueron urgencias, medicina general y neurología.
En este grupo, otorrinolaringología no aparece como los primeros servicios. Aquí la gráfica, siendo urgencias y medicina general los principales. En el servicio interconsultado se observó que 74% de estos pacientes valorados inicialmente no requirieron alguna interconsulta o no fueron mandados hacia ningún servicio, pero 589 restantes sí requirieron valoración, y dentro de los 5 servicios principales sí encontramos a nuestro servicio de otorrinolaringología, que se encuentra en este rubro. También los más frecuentes fueron neurología, neurocirugía y oftalmología. Igual de los pacientes que se valoraron, 23.7% requirió un estudio de imagen, y de estos los más realizados fueron tomografía de cráneo, resonancia magnética de cráneo y radiografía de senos paranasales. Otro de los estudios que se realizó no tan frecuentemente fue la tomografía de senos paranasales, pero al menos la radiografía sí quedó entre esos 3 primeros estudios. Para los diagnósticos finales, quedó como diagnóstico de cefalea sin esclarecer una causa en el 57% de los pacientes, y después de ahí las causas más frecuentes fueron hipertensión, migraña y también cefalea debida a tensión. Dentro de las causas de cefalea rinogénica encontradas en este estudio fueron sinusitis, rinitis, desviación del tabique nasal y epistaxis. Se calculó la prevalencia de enfermedad rinosinusal como diagnóstico de cefalea, dándonos un resultado de 2.61%. También se calculó el género, la distribución de género en cefalea rinosinusal, en donde también hay una predilección hacia el género femenino, siendo de 63%. Y la edad aquí sí cambió un poco respecto a la cefalea en general, siendo más frecuente en 11 a 20 años y en 0 a 10 años. También se encontró en 41 a 50 años. En cuanto a las causas de enfermedad rinosinusal causantes de cefalea, ya las habíamos visto. La más frecuente fue sinusitis, después rinitis, desviación del tabique nasal y epistaxis. Solo 59 pacientes tuvieron estos diagnósticos. Los estudios de gabinete realizados a estos pacientes fueron el más frecuente, radiografía de senos paranasales. A otros no se les realizó ninguno y fue diagnóstico clínico o por endoscopía. También se les realizó tomografía de cráneo, tomografía de senos paranasales y resonancia magnética de cráneo. Cabe mencionar que estos dos realizados estudios de cráneo fueron realizados para descartar otras causas, encontrando de manera incidental como causa cefalea. Y bueno, en este estudio, ya como discusión, encontramos discrepancias en la edad. En este estudio se encontraron más consultas de 51 a 60 años y 41 a 50 años, y en la literatura se reporta mayor en 21 a 30 años. Esto se puede explicar porque la primera causa después de cefalea como diagnóstico general fue hipertensión arterial esencial primaria, lo cual pues se presenta justo en estas edades. En cuanto al género, los datos de este estudio son concordantes con la literatura. El diagnóstico más frecuente en este estudio antes de la cefalea por hipertensión fue cefalea primaria. Los otros que se encontraron fueron hipertensión, migraña y cefalea debida a tensión. En la literatura se ha encontrado mayor prevalencia hacia cefalea tensional y luego cefalea tipo migraña, pero como les mencionaba, eso va dependiendo de estudios. Hay algunos que las ponen al revés, primero migraña y luego cefalea tensional. Y en este estudio, al ser cefalea primaria, se quedó como sin causa especificada. Eso se encontró que fue debido a falta de seguimiento, ya sea por parte del servicio que valoró de primera vez, o porque sí se envió a otro servicio y el paciente ya no acudió a las siguientes valoraciones o interconsultas. También se encontró que la prevalencia de cefalea de origen rinogénica en este trabajo se equipara a otros estudios. Se había encontrado como prevalencia de mucosa de contacto de 4%, habíamos visto, y en este estudio fue de 2%, por lo que más o menos se engloba, se concuerda, sobre todo porque en este estudio se englobaron todas las causas de cefalea, no solo las de rinosinusal, y también todas las causas de cefalea rinosinusal. En nuestro estudio se encontró mayor presentación en los grupos de edad de 11 a 20 años y 0 a 10 años,
discrepando también con lo reportado en la literatura, que se encuentra de 21 a 40 años y de 11 a 20 años. Sin embargo, la causa más frecuente de cefalea sinusal en este estudio fue sinusitis, que se presenta más en niños. Y las causas se encontraron las mismas causas reportadas en otros estudios. En este estudio, el complemento diagnóstico que más se realizó fue la radiografía de senos paranasales, también en otros estudios. Sin embargo, ya se menciona en los estudios que el estudio que más se debe de realizar y el más útil es la tomografía de senos paranasales. También en este estudio se documentó que los pacientes llegaron con otro tipo de estudio de imagen, como tomografía y resonancia de cráneo. En este caso se estaban buscando otras patologías antes de pensar en una patología sinusal, lo cual evidencia pues la heterogeneidad del protocolo diagnóstico para este tipo de cefaleas. Las limitaciones del estudio, pues es que es un estudio retrospectivo, no cuenta con una homogeneización en las valoraciones y se requieren estudios con mayor evidencia para poder estandarizar este abordaje diagnóstico y terapéutico entre servicios y entre nuestro servicio. También se sugiere la realización de un estudio de tratamiento de cefaleas de origen rinorgénico, ya que no hay mucho reportado en la literatura y sobre todo en cuanto a las cirugías queda como mucho en duda si sirven o no. Y también se sugiere realizar un estudio o guía de práctica clínica en el hospital que ayude a homogeneizar el tipo de estudio de imagen y el tratamiento que se debe realizar. Como conclusión, en este trabajo se encontraron diversas etiologías de enfermedad rinosinusal como causantes de cefalea, lo cual corrobora la importancia de realizar un diagnóstico apropiado que nos lleve a un tratamiento adecuado. Y también se encontraron diversas causas de cefalea secundaria con realización de estudios de imagen diversos y valoración por diferentes servicios de especialidad antes de llegar a nuestro servicio, por lo que es necesario homogeneizar dicho protocolo. Eso es todo, les dejo mi bibliografía y muchas gracias.